Bueno, hagamos entonces los dos ejercicios que quedaban y tratemos de ver 1 ampere de la guía siguiente. Bueno, estamos en la guía 6 todavía. A ver, hay algunos que dijimos que no iban. Bueno, hicimos hasta el 7 la vez pasada. ¿Sí? El 8 acá no está. ¿Por qué no está? A ver. Ah, el 8 sí, no, ya no va. Está bien, es una espira. Entonces nos queda para hacer el 9 y el 10. Y después ya pasamos a la práctica siguiente. A ver quién vino. Candela. Candela, ¿recuperaste? ¿Hiciste el examen hoy? Sí, profe, hace un ratito terminé. ¿Y cómo te fue? Creo que bien, hubo uno que me complicó un poco, pero esperemos que alcance. Bueno, muy bien. Tomó más o menos dentro de lo esperable. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Bueno, justo llegas estamos empezando. Vamos a terminar la práctica 6, entonces vamos a leer esto, mirá. Dice, por un trozo de cable de longitud 5 centímetros, que está situado a lo largo del eje Y, circula una corriente de 12 amperes. El trozo de cable se encuentra en un campo magnético de 0,45 Tesla, que es uniforme, y que forma un ángulo de 45 grados con el eje Y y con el eje Z, y está contenido en ese plano. Es un lío, ahora vemos el dibujo y ahí se entiende. ¿Cuánto vale la fuerza magnética sobre el cable? Bueno, lo que tenés es esto. Este es el dibujito de la guía. Fíjate, I0, esta es la corriente, esta flechita acá, ¿sí? Esa es la corriente que está dirigida en el sentido del eje Y. A su vez, hay un campo magnético contenido en el plano IZ, eso es lo que decía el enunciado, que forma 45 grados con el eje Y. Este campo magnético es uniforme, forma 45 grados con el eje Y y con el cable. Entonces, a ver, Manuel. Bueno, esto es un cable, ¿sí? Este cachito es un 5 centímetros de cable, es eso que está ahí. Y la corriente es conocida, nos preguntan la fuerza sobre este cable. Entonces, en principio analicémoslo conceptualmente. Este campo magnético se puede descomponer en una componente X, perdón, en este caso sería una componente Y, ¿sí? Y una componente Z. Y fíjense que la componente Y es paralela a la corriente. Entonces ya podemos sospechar que no va a generar fuerza magnética. Algo parecido a lo que pasaba con cargas. Acá en realidad tenemos un cable que son muchas cargas, pero podemos analizar lo que pasa para cada carguita de manera independiente. ¿Se acuerdan que si una carga se mueve paralela a una línea de campo, no siente fuerza magnética? Bueno, para un cable pasa lo mismo. Esto es un cable dentro de un campo magnético, no es una carga. Pero serían muchas cargas, podemos pensarlo así, porque dentro del cable tenemos electrones moviéndose. ¿Sí? Entonces podemos pensar que son muchas cargas dentro de un cable y se va a cumplir esa misma ley que dijimos antes. La ley de Lorentz para cada carga se va a cumplir. Entonces, la única componente del campo que va a ser fuerza magnética es la que sea perpendicular al cable. Y tenemos una fórmula que es muy, muy parecida a la ley de Lorentz, porque se deduce de ahí que la ley de Lorentz es para cargas puntuales, esto es para cables, tiene la misma forma, la misma pinta, pero la vamos a sumar al machete y la vamos a aplicar en el caso de cables, ¿sí? Fíjense, seguramente la vieron ya, y es la corriente que circula, acá voy a tener que poner 12 amperes,
la longitud del segmento que estoy considerando, eso era dato, creo que eran 5 centímetros de cable, producto vectorial, el campo magnético. ¿Cuándo puedo usar esto? Cuando tengo un segmento de cable con corriente dentro de un campo magnético uniforme. Tiene que ser uniforme. Entonces, bueno, simplemente acá puedo calcular el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Y bueno, la corriente era 12 amperes. La longitud del cable era 5 centímetros. El campo magnético, 0,45 Tesla. Seno de 45, ¿por qué? Porque es seno entre el campo magnético y la orientación del cable. ¿Sí? Es este ángulo que está acá. Entonces, seno de 45. Esto me da algo en newtons, ¿no? Por la cuenta me da newtons. Si fui cuidadoso en utilizar todas las unidades del sistema internacional, ampere, metro, tesla, el resultado me va a dar en newton. Eso solo me piden. Y bueno, y después, ¿cómo calculo la dirección y el sentido de la fuerza magnética? Mano derecha. ¿Sí? Igual que como hicimos para cargas puntuales. Acá puedo concentrarme en una sola carguita y decir, bueno, esta carga se mueve hacia la derecha, yo siempre lo tengo que hacer al revés, se mueve hacia la derecha, dedo gordo en el sentido de la corriente, que es en el sentido en que tiene velocidad. Segundo dedo como el campo, y donde te sale el tercer dedo, ahí me sale apuntándome hacia mí, es la dirección de la fuerza. Bueno, acá está dibujada, ¿no? Esa es la fuerza. Bueno, entonces, este no es difícil. Este ejercicio está para que sumemos una fórmula más a nuestro machete, que vamos a ver que después, en realidad, esto va a ser una partecita de un ejercicio más largo. Vamos a tener que saber calcular fuerza sobre un segmento de cable dentro de un campo uniforme. Muy bien, es para eso nada más. Este es un poco más laborioso y contiene más teoría, ¿sí? Que es muy importante esta, vamos a repasarla porque es la que necesitamos para resolver el ejercicio. Otra regla de la mano derecha. A veces se genera un lío terrible porque vamos a terminar con 3 reglas de la mano derecha. Una para el producto vectorial y la segunda que vamos a ver acá para calcular el campo magnético generado por un cable. Fíjate, ¿qué es esto? Campo magnético generado por un cable recto con corriente I0. Hay un par de dibujitos, ¿sí? Fíjate que esto es el cable. Un cable recto, un hilo de corriente también podemos decir. I0, acá en la corriente va para arriba, fíjate la flechita como está yendo para arriba. Y el campo, fíjate que rodea al cable. En cada punto tiene una dirección tangencial al cable. Acá tenemos una vista desde arriba. Fíjense cómo se representa la corriente. La corriente acá la estoy representando saliente, como viniendo hacia nosotros. Y fíjense, las líneas de campo magnético son esas líneas punteadas. Rodean al cable, son concéntricas con el cable. ¿Sí? El campo magnético tiene una dirección tangente y el sentido del campo se determina con la mano derecha. ¿Cómo se hace? Tenés que, por ejemplo, si este es el cable, supongamos que tengo una corriente para arriba, pones el dedo gordo de tu mano derecha, como indica esa figura de al lado, y rodeas el cable. Rodeas el cable con la mano derecha. Hacia donde van los dedos es el sentido del campo. ¿Sí? Fíjense acá. Estamos haciendo eso. Hacia donde van los dedos, rodeo el cable con mis dedos. Hacia donde van los dedos es el sentido del campo. Si lo hiciera con la mano izquierda, me da el campo para el otro lado. Me da al contrario. ¿Sí? Me daría así. Si lo hiciera con la mano izquierda, me da para el otro lado. Entonces, hay que tener en cuenta que la dirección es tangente, pero dentro de esa dirección hay 2 sentidos. El sentido es el que da la mano derecha. Acá hay otro esquemita.
Bien, esto es el módulo, esto se calcula con la ley de Ampère. Sí, esto lo vieron con Ricardo, pero acá lo estamos viendo todo en la misma diapo. Fíjense, el módulo del campo magnético depende de la distancia del cable. ¿Qué son estas cosas que aparecen acá? Mu0 se llama permitividad del vacío. No es permitividad. Permitividad es E0. ¿Y qué era mu0 entonces? ¿Qué era mu0? ¿Se acuerdan? Dice que es la permitividad magnética del vacío. Ah, permitividad magnética. Y E0, bueno, está bien. Permitividad magnética del vacío. No me acordaba de ese nombre. I0 es la corriente, es una constante, ¿no? mu0 se busca, es una constante. I0 es la corriente y R es la distancia al cable, medida perpendicularmente. Depende de 1 sobre R, entonces el módulo del campo va a disminuir, acá está graficado el módulo, ¿sí? En función de la distancia al cable, tiende a cero el campo magnético. A medida que me alejo, cada vez tengo menos campo. Bueno, entonces tenemos todo acá. Dirección, módulo y sentido. Vamos a aplicar esto en el ejercicio 10 de la guía, en que tenemos dos hilos de corrientes infinitos, dos cables rectos, podemos pensar, que se cruzan en el eje del sistema y por los cuales circula una corriente I0. Y me preguntan el valor del campo magnético en este punto y en este otro punto que ahora vamos a analizar. La figurita que acompaña este enunciado es esta. ¿Sí? Vamos a abrirla. Esto es lo que vas a ver en la guía. A ver si se entiende. Fíjense, tenemos una terna de ejes, ¿no? Eje X, ¿sí? Eje Y, eje Z, ¿sí? Y tenemos dos cables. Fíjense que la corriente en este cable, en el cable X, digamos, va en el sentido menos X. Y tenemos otro cable ubicado a lo largo del eje Y, en el cual la corriente va a lo largo del eje Y. Entonces tenemos esos dos cables que se cruzan en el 0, 0, 0, y lo que nos piden es acá el campo magnético en este punto, en estos dos, pero vamos de a uno. En el primero, ¿sí? Entonces analicemos cómo va a ser el campo magnético en este punto 1, 1, 0. Primero ubiquémoslo. 1 de X está un poquito marcado ahí. 1 de X, 1 de Y, 0 de Z. Observen que es este punto acá. Vamos a ponerlo en naranja. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces me están pidiendo que calcule el campo magnético en ese punto. Ahora bien, el campo total generado ahí, en ese punto, va a ser la suma de los campos que genere cada uno de los cables. O sea, estoy aplicando ahí principio de superposición. Entonces, tengo que calcular Bx, lo llamé así, que sería el campo generado por el cable que está en el eje X, más Bi sería el campo generado por el cable que está en el eje Y. Bueno, determinemos la dirección primero y el sentido. Entonces, arranquemos con uno de los dos. Por ejemplo, el I, por ahí es más fácil. A ver, ¿cómo es el campo magnético que genera el cable que está en el eje Y en el punto naranja? ¿Cómo es? ¿Cómo lo dibujo? ¿Para dónde? ¿Para dónde lo dibujo? Z negativo. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Z negativo. A ver. Muy bien, a ver si todos lo entendemos. ¿Qué tengo que hacer? La reglita que vimos recién. Tengo que ubicar el dedo gordo con la corriente, ¿sí? Y envolver el cable. Fíjense, este es el cable, ubico el dedo gordo de mi mano derecha con el cable y envuelvo. Los dedos pinchan, fíjate cuando pasás por el plano XY, los dedos pinchan hacia abajo. Entonces el campo magnético acá, generado por el cable Y, va a ser así.
Vamos a ponerlo en otro color y le voy a poner BI a este. Ese es mi BI. ¿Se entendió ese de todos o más o menos? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, listo. Y ahora vamos a considerar la otra componente, o sea, es decir, el campo que genera el cable que está en el eje X. A ver ¿para dónde va este? Igual, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, está medio oblicuo, medio difícil por ahí de ver en 3D, pero lo mismo, pongan el dedo siguiendo la corriente y envuelvan con la mano derecha, pincha, los dedos pinchan el plano XY para abajo también. Entonces, BX, el campo que genera ese cable, también es para abajo. Déjame dibujarlo. Bueno, lo voy a tener que hacer más al costadito. No quiere dibujarlo. Vamos a tener que hacer trampa. Ahí está. Entonces, ese es BI, BX. ¿Sí? Entonces, se van a combinar, se van a sumar acá el campo generado por cada uno de los cables. Están en el mismo sentido, o sea, el campo total va a ser más grande acá que el campo que genere cada uno de los cables. Y ahora tengo que calcular el módulo de cada uno, no numéricamente porque no tengo todos los datos numéricos, pero tengo que escribir la expresión. Entonces, ¿cómo escribo la expresión? Acá está, para el punto que estamos analizando, 1, 1, 0. El campo total va a ser, bueno, BX, BI, ya les pongo menos porque de acuerdo a nuestro sistema de referencia, los dos están en menos Z. ¿Y cuánto vale cada uno de los campos? Fórmula que vimos antes. ¿A qué fórmula me refiero? A esta. Esta fórmula es la que me da el módulo de un campo magnético generado por un cable. Depende de la corriente que circula por él y de la distancia del cable. Entonces tengo que usar esa fórmula para cada uno de los términos. Fíjense, para el cable que está en el eje X, y 0 es la corriente por ese cable, 2pi, 1 metro. Supongo que ese 1 es 1 metro, todo en unidades. 1 metro es la distancia del cable. Y es igual para el otro, porque también está a distancia 1 del eje Y. Entonces se combinan, se suman, terminan dando 2 veces lo mismo. ¿Sí? 2 veces. ¿Decía 1 metro o qué decía? No decía, pero podemos agregarle la unidad, ¿no? 1, 1, 0 sin unidades, ¿en qué sentido? ¿Alguna unidad tiene esto? Metro. Bien. Bueno. Bueno, ese es 1. Y él en el punto 1, menos 1, 1, 0. Entonces, este si quieren se los dejo para pensar, pero a ver dónde estaría ese punto. Déjenme ubicarlo. Menos 1 de X está por acá atrás. 1 de Y, 0 de Z. Estaría por acá. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que hacer lo mismo. Hagámoslo, ya lo razonamos y ya queda. Entonces, a ver, ¿cómo sería BI? El campo generado por el cable I. ¿Cómo es ahí? A ver. Z positivo. Muy bien. Perfecto. Entonces, para acá. ¿Sí? Por favor, si alguien no está entendiendo cómo nos damos cuenta de esto, pregunte y lo hacemos Sí, de ¿lo vuelta. podrás repetir? Claro. Ahora, ¿cómo sabes que es para arriba? Vos tenés que... Este lápiz representa la corriente en el eje Y, hacia la derecha. Poné tu dedo gordo siguiendo la Pará, corriente. se sigue viendo la presentación, ¿eh? ¿No se me ve la carita chiquitita? ¿Vos haciendo algo?
Sí, No. se ve. Pero podés Va a ver por toquetear ahí por cómo tengo configurado yo. Claro, sí, configuralo. Igual salgo transitoriamente, pero configuralo después. Vos pones así, este cable va para la derecha. Entonces, tu dedo gordo sigue la dirección Sí, de la corriente. Envolvé el cable con tu mano derecha. Fíjate ahora. entonces los dedos qué hacen. De este lado el cable va para arriba y del otro lado el campo magnético va para abajo. O sea, el campo magnético va así, gira en Perfecto. este sentido. Si pinchás de acá, vas para arriba. Y si pinchás del otro lado, vas para abajo. Bien. Entonces, en la figura uno tiene que darse cuenta de qué lado estamos para saber si es para arriba o para abajo. A ver, es difícil acá representarlo en 3D, pero el campo, voy a entrar a la figura, giraría, a ver si lo puedo dibujar, pero giraría daría vueltas alrededor del eje Y. Así, Perfecto. así. De un lado pasa para arriba y de este lado, el que está más cerca de nosotros, va para abajo. Detrás del cable va para arriba y de este lado va para abajo. Entonces, fíjate que el BI puede ser en un caso para arriba y en otro caso para abajo. Este BI es el que genera el mismo cable, pero depende de qué lado del cable estés, te va a decir si es para arriba o para abajo. La pelota naranja de la derecha, digamos que ahora solamente tenés el BI, está apoyado en el plano XZ, perdón, XY. Muy bien, está en el plano XY. Sí, Ah, ok. perfecto. Como salió Sí, más sí. ovalado, pensé que estaba en el IZ, por eso no estaba entendiendo. Ah, claro. Y es que es muy difícil representarlo acá, No, porque, seguro, bueno, seguro. pero fíjate que tenés coordenada Z igual a 0 en ese No, punto. ahora ahí lo entendí mejor, genial. Claro, bueno, Gracias. claro. Bien, muy bien. Terminemos de cerrar, entonces, a ver si cerramos el razonamiento con la componente que genera el otro cable. ¿Cómo es Bx en el punto este que está acá atrás? Yo también lo voy pensando. Para abajo. ¿Es para abajo o es para...? ¿Qué les parece? A ver. Z negativo. Sí, para Sí, abajo. es para abajo también. O sea, el Bx no cambia en este caso, porque estamos del mismo lado del cable X. Sería para abajo. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Dedos siguiendo la corriente, envolvés y tus dedos pinchan el plano XY hacia abajo, de ese lado. Entonces ya presumo que esto va a dar 0, porque estamos en un punto, este punto está a la misma distancia del eje X que del eje Y, en módulo. Entonces el módulo de estos dos campos, BX y BY, va a ser igual. Uno para arriba, otro para abajo, va a dar 0. Entonces el campo magnético en ese punto es 0. Se anulan las componentes. Esto es porque la corriente eléctrica es igual en los dos cables, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, exactamente. Porque yo tendría ahora que, si quisiera hacer esto, para el otro punto, tendría que poner punto -1, 1, 0. Había uno que era para arriba. Este BI es para arriba ahora. Entonces, acá va a quedar un más. Y tienes razón, la distancia es 1 metro, es la misma. ¿Sí? Si la corriente fuera distinta, esto no va a dar 0, pero a la corriente acá es y 0 en ambos, entonces da 0. 0 Tesla. Sí, muy bien. Bueno. Bueno, yo empezaría con lo siguiente, porque tenemos tiempo. Empezaría, aunque sea hasta llegar a algo de Ampère, y vamos adelantando ya de lo que sigue, ¿no? Así que
Miremos un poquito a ver lo que tenemos en la práctica siguiente. Campo magnético 2, ley de Ampère, ley de Faraday, o hay otra de Faraday, creo, después. Esta es la ley de Ampère. El primero de toroide, no, ese que ni siquiera habrán visto la fórmula, calculo, de toroide. ¿Sí? Si no, no creo que sea, no. Este me parece que lo hace Ricardo, el 2, si no lo charlamos. ¿Le suena de haberlo hecho, de haberlo visto en la teoría? Estas dos cargas. Sí, la clase pasada. Claro, ese en general lo hace Ricardo. Bueno, cualquier cosa después lo vemos, pero sí me interesa el 3, que es un poco más largo, y toma de esto en los parciales, tipo 3. Así que yo cerraría con el 3. Esta guía no es muy larga. La clase que viene la terminamos. El ejercicio 4 van a ver que aparece en más de la mitad de los parciales, así que a ese le vamos a prestar mucha atención, la clase que viene. Incluso podemos ya empezar con la de Faraday, la vez que viene, dependiendo de si Ricardo ya lo dio. Pero bueno, vamos al día. Entonces, vamos a hacer el 3. Lo estaba mirando. Miren, es de un cable coaxil o coaxial. Dice que está formado por un conductor macizo de radio 1 centímetro. Un cable coaxial grande, ¿no? Situado sobre el eje de un conductor cilíndrico, hueco, de radio interior 2 centímetros y radio exterior 2,5. El conductor interior transporta una corriente de 20 amperes en el sentido y el otro la misma corriente pero en sentido contrario. Calcula el campo magnético en diferentes puntos, a estas distancias del centro, que ahora vamos a ver a qué regiones corresponde. 0,5, centímetro y medio, 2,2 y 3. Bueno, en resumen lo que tenemos es esto. Un cable coaxil está formado por dos conductores. Un conductor interno, sí que en el dibujo en la foto sería el D, que es un cable macizo, ¿sí? Conductor. Después viene una malla aislante, no una malla aislante, sino directamente un aislante, C, esto que está en blanco acá, sería esta región para nosotros. D para nosotros es el conductor interior. Y C para nosotros es el aislante, blanco en la figura. Y después sí viene otro conductor, que es una malla. En la foto es lo que está señalado como B, que conduce corriente en el sentido opuesto que el conductor interno. La misma corriente, 20 amperes, pero en el sentido opuesto. Y después viene una cubierta A, que en nuestro esquema de la guía no lo tenemos, ¿sí? Pero generalmente los cables coaxiles tienen esta cubierta también aislante negra. El cable coaxil se usa porque conserva la señal con muy buena calidad, es poco vulnerable a las interferencias y se puede transmitir una señal de buena calidad por muchos kilómetros. Entonces se usa para la televisión, ¿no? Para conservar la calidad de la señal. Bien, entonces en resumen consta de dos conductores. Uno interior y otro exterior en forma de malla, pero no importa que sea una malla para nosotros, lo vamos a tratar como un segundo conductor de forma tipo anillo. Y en el medio un aislante. Entonces tenemos diferentes radios, ¿no? El conductor interno tiene un radio de 1 centímetro, radio de 1 centímetro. Después tenemos el radio interno del conductor externo, ¿sí? Podemos decir el radio interno de la malla, 2 centímetros hasta que empieza la malla. Y el radio externo de la malla, 2,5 centímetros. La corriente en ambos es 20 amperes. Y calcular el campo a 0,5 centímetros, fíjense que 0,5 estamos todavía dentro del conductor interno, porque tiene radio 1 centímetro. 1,5 estamos ahí justo en el aislante. Y 2,2 estamos dentro del segundo conductor. Y después 3 centímetros ya estamos fuera del cable. Fíjense, estos números están elegidos justo para que calculemos el campo magnético
en las diferentes regiones de este cable coaxil, dentro del cilindro conductor interno, en el aislante, dentro del segundo conductor y afuera del cable. Bien, entonces, en todos los casos vamos a usar la misma fórmula. Para todas las distancias vamos a usar la misma fórmula, que es la ley de Ampère, que en su expresión sencilla es esta. ¿Sí? La ley de Ampère te permite calcular el campo generado por una corriente. Es más, la fórmula que vimos en el ejercicio anterior se deduce con la ley de Ampère. Fíjense que tiene la misma forma. La de campo que genera un cable. ¿Sí? Esta es más general porque acá considera la corriente encerrada por una curva de radio R. Ahora vamos a ver qué es eso. O sea, te permite calcular el campo, por ejemplo, dentro del conductor interno, ¿sí? En el punto R que vos quieras, ¿sí? Según la distancia a la que estés del centro, vas a encerrar diferentes valores de corriente. Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces vamos a ver cómo se aplica esta ley de Ampère. En todos los casos, repito, para esas 4 distancias que nos dan, vamos a usar siempre esta fórmula. Entonces, tenemos que adaptar esta fórmula para cada punto. Darnos cuenta cuál es la corriente encerrada en cada uno de esos puntos. Bien, entonces empecemos. Vamos primero para un punto a 0,5 centímetros del centro, que dijimos, estamos todavía dentro del conductor central. Este conductor central, este cilindro central, tiene 1 centímetro de diámetro, de radio, perdón. Entonces, ahí está marcada la curvita, fíjense. Estamos parados en un punto, a ver si lo puedo marcar porque está muy chiquito. Lo voy a marcar acá y después me lo llevo. Me quedó muy grande el punto. Estamos ahí a mitad de camino del radio del cilindro interno. Bueno, es muy chiquito. Sí, podríamos hacerlo así. Podríamos mostrarlo acá. Ahí. Ahí estamos. Ahí sí se ve bien. A mitad de camino del radio del cilindro interno, quiero calcular el campo magnético en ese punto amarillo. El campo magnético, acá va a ser distinto, exactamente en el borde va a ser distinto, un cachito más va a ser distinto, más cerca del centro va a ser distinto. Entonces, exactamente ahí lo quiero calcular. Entonces, mi R, el R que va a entrar en esa fórmula, va a ser el R que corresponde a este lugar, 0,5. Y tengo que calcular la corriente encerrada. ¿Qué es la corriente encerrada? Bueno, tengo que trazar una curva que está acá mostrada en línea punteada. Esta curva, ¿sí? Encierra una determinada corriente. Esta curva me refiero. La curva que corresponde a esa distancia, ¿no? Encierra una determinada corriente, que va a ser proporcional a ese radio. Fíjense, si acá, en todo este cilindro, tengo 20 amperes, eso era dato. Bueno, si considero solamente esta superficie, a ver si la puedo rayar, la que queda encerrada por esa curva, la corriente que atraviesa esa superficie no van a ser todos los 20 amperes, va a ser un poco menos. Esos 20 amperes circulan, podemos pensar, de manera homogénea dentro de ese cilindro, distribuidos de manera homogénea. Entonces, la porción de esos 20 amperes que yo encierro con mi curva es proporcional al área de esa curva. La área encerrada por esa curva. Ese es el concepto clave. Tengo que calcular el área de esta curva, encerrada por esta curva. Eso me va a decir cuánto es la corriente encerrada por esa curvita. Entonces, vamos a plantear una regla de 3 simple. Vamos a decir así. O sea, quiero calcular el campo en ese punto amarillo que está a medio centímetro del centro. Dijimos, voy a usar esta fórmula en todos los casos. Ley de Ampère. Mu0, corriente encerrada, 2pi sobre distancia, fíjense, ya la distancia ya reemplacé el dato. Y en todos los casos, lo único que voy a tener que calcular realmente es esto, es la corriente encerrada. Todo el resto es
es directo. Entonces, para calcular la corriente encerrada voy a hacer una regla de 3 simple, que no es difícil acá. Fíjense cómo lo voy a plantear. Toda la superficie del conductor central encierra 20 amperes. ¿Sí? O esos 20 amperes son los que atraviesan toda la superficie del conductor central. Ahora, ¿cuántos amperes atraviesan la superficie delimitada por mi curva de medio centímetro de radio? ¿Sí? X. Voy a plantear una regla de 3, ahora ya un poquito más numérica. Entonces, el área de todo el conductor interno, pi por radio al cuadrado. Esto, pi por radio d, era 1 centímetro. Pi por radio al cuadrado es el área de todo el conductor interno. Es atravesada por una corriente total de, lo pongo entre paréntesis, 20 amperes. Entonces ahora me pregunto, bueno, ¿cuánto atraviesa la superficie que yo estoy considerando? La superficie encerrada por mi curvita de 0,5 centímetros. Y bueno, pi por 0,5 al cuadrado. Igual X. A ver si se entiende la regla de 3. Este por este dividido esto. Como una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿sí? Pi 0,5 al cuadrado por I dividido superficie total. Es todo dato. Todo es dato. Acá todo es número. Se puede calcular numéricamente. El pi se cancela. Entonces la corriente encerrada da 5 amperes. Entonces, resultado final para esta parte, reemplazo 5 amperes ahí, en la corriente encerrada. ¿Se entendió esto? Más o menos. Porque ahora viene una más difícil todavía, cuando nos pasemos al segundo conductor. Pero tiene que estar claro el concepto. A ver. Perfecto. Por mi lado. Sí, se entendió, re bien. Bueno, váyanme diciendo, porque ahora se complica. Todavía no, porque ahora vamos al aislante. Ahora me piden para 1,5 centímetros. Entonces yo 1,5, déjenme recordar dónde estoy. RC es 2 centímetros. Entonces 1,5 nos vamos a meter ahora en el aislante. Vamos a calcular el campo. En ese punto vamos a cambiarle el color. En el punto verde. ¿Sí? Vamos a ponerlo un poquito más grande ahora. En ese punto verde. Entonces ahora, para la ley de Ampère, me voy a elegir una curva de ese radio. ¿Sí? A ver si se puede hacer. Ya lo voy a amarrachar mucho, ¿no? Pero déjenme intentarlo. Elijo una curva de ese radio, transparente y punteado. Ahí está, más o menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una curva del radio de 1,5, que pasa por ese punto verde. Esa va a ser la curva de Ampère y tengo que considerar la corriente encerrada por esa curva. Fíjense que la corriente que atraviesa el área delimitada por esa curva, bueno, ¿cuánto es? ¿Cómo la calculo? A ver. ¿Qué Vamos a hacer pongo lo en- mismo, ¿no? Sí, Pero en vez de que el radio sea 0,5 va a ser 1,5. claro, pero fíjate que está bien, ¿eh? Fíjate que todo lo que atraviesa, toda la corriente encerrada es 20 amperes. Porque encierra el conductor entero. Y después encierra un poquito de aislante, pero ahí no va corriente. Entonces, acá no hace falta hacer la cuenta de proporción, porque estamos encerrando todo el conductor interno directamente. Entonces, la corriente encerrada ahora van a ser 20 amperes. Así. Este es más fácil.
El difícil va a ser el segundo conductor. Entonces, para 1,5 ya está. No hace falta hacer la cuenta. Ven que pongo 20 amperes, corriente cerrada, y 1,5 distancia. Bien, entonces ahora sí vamos al difícil, que es dentro del segundo conductor. Entonces, esto lo voy a borrar porque hay mucha línea. Entonces ahora me voy a ir a la malla, al conductor B. Este tiene una corriente hacia abajo en mi dibujo. Estoy a ¿cuánto ahora? 2,2 del centro. Fíjense que el conductor empieza a los 2 centímetros y termina 2,5. Entonces estoy dentro, efectivamente, del conductor B. Elegí acá un dibujo que tiene una perspectiva vista desde arriba. Me parece más cómodo. Fíjense, ya está marcada la punta. La curva. Acá tengo, este coso negro representa el cilindro conductor interior. Las letras son las mismas, ¿no? Después viene C, que es el aislante, y después viene B, que es la malla, el otro conductor. Y me están pidiendo calculate en este radio. 2,2, que estoy dentro del conductor B. Entonces, la curva que yo voy a elegir, la curva Ampere, tiene ese radio, y tengo que saber cuánta va a ser la corriente encerrada. Esto es lo difícil, porque yo veo este conductor B, en total, conduce una corriente de 20 amperes. Entonces, 20 amperes corresponde a el área de ese conductor externo, que bueno, ¿cómo se escribe el área de conductor B? ¿Cómo escribo el área total de ese conductor B? Y yo haría el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia chica, que es Muy bien. C, ¿no? Me gustó. Pi por, claro, vamos a hacer el área de la circunferencia grande. Se llama radio B, le ponen ahí. Pi por radio B al cuadrado. Menos, sí, el área de la circunferencia chiquitita. Pi por radio le ponen radio C. Esto corresponde, esta es el área del anillo, el área de la malla. Y fíjense, radio C es 2 centímetros, es el radio interior de la malla, y radio B es 2,5, es todo dato. Entonces, muy bien, esta es el área de un anillo, perfecto. Ese anillo conduce 20 amperes. Entonces, ahora a mí me interesa no el anillo entero, estoy acá planteando la regla de 3 simple. Me interesa el área encerrada por mi curva, que la voy a marcar en mi dibujito. Fíjense que el área encerrada por mi curva no es el anillo completo, es este otro anillo, más chiquito. Estoy sombreando toda el área encerrada por mi curva y debería saber cuánta corriente pasa por ese cachito de área. Entonces tengo que escribir esa área sombreada. ¿Cómo la escribo? A ver. Va a ser pi por 2,2 al cuadrado. Muy bien, sí, exacto. Y por 2,2, bueno, vamos a ponerle R por ahora, sí. Menos, menos el anillo interno. ¿Estamos bien? Sí. Esto va a corresponder a la corriente que necesito. Esperen que lo voy a agrandar porque ahí fíjense cómo se superponen los cuadrados, no se entiende bien. Entonces, perfecto. Pi por radio al cuadrado es el área hasta la curva punteada, menos pi por radio C. Le resto el área del círculo interno, entonces me quedo solo con la región que me interesa, encerrada por mi curva. Bueno, tengo que hacer la proporción entre estas dos cosas, pero es todo número acá. Parece difícil todo esto de los cuadrados,
pero son todos datos. Entonces va a terminar quedando un número de amperes, tantos amperes. Eso lo tengo hecho más abajo. 2,2, ahí está. Acá está el planteo que hicimos, lo que me dijeron ustedes, que veo que lo casaron muy bien. Me dio 7,4 amperes, reemplazando valores. Y atención, un pequeño detalle. 7,4 amperes negativo le puse, pero eso sería la corriente encerrada solamente por la región sombreada que marcamos antes, por esta partecita. Ahora piensen que esta curva que estamos considerando, esta que está a radio 2,2, de por sí también ya está en exterior al conductor macizo de adentro. O sea que ya de movida está encerrando los 20 amperes que lleva el conductor interno. No hicimos la cuenta porque es obvio que los encierra. Esos 20 amperes están atravesando la superficie delimitada por mi línea punteada. Además, encierra esos 7,4 que van en sentido opuesto. Entonces, la corriente total encerrada va a ser, acá, la suma o la resta, bueno, considerando los signos, ¿no? O sea, va a encerrar 20 amperes del conductor interno menos 7,4 de la malla. Entonces, una vez que ya hicimos la parte más difícil, que es el cálculo ese de la malla, después le sumás los otros 20. Entonces, esto es lo que encierra entre 2 y 2,2, la partecita de la malla. Pero esa curva encierra también la corriente que circula por el conductor interno. Entonces, I encerrada total, no vamos a poner la cuenta de vuelta, si ya se entendió. Son los 20 amperes del conductor interno menos el cachito que calculamos nosotros de la malla. Entonces, en total encierra 12,6 positivo. ¿Ven? Es importante el signo porque decía ahí que van en sentido opuesto. Es lo que pasa en un cable coaxil de verdad. Entonces, resultado final para este punto, no lo escribí, pero habría que poner 12,6 acá. ¿Sí? Bueno, a ver, y el último, a ver, acá con un poco cerramos con este, ¿no? A ver si... Fíjate que ahora te pide fuera, o sea, fuera del cable coaxil, o sea, a 3 centímetros del centro, ya estamos fuera del cable, estamos en un punto acá. Entonces vos tendrías que ahí trazar una curva con ese radio, ¿sí? Y calcular, lo que hicimos antes, calcular la corriente encerrada. ¿Cuánto sería la corriente encerrada ahí? Cero, ¿no? ¿Escuché? Sí, cero. Sí, cero. Sí. Sí, claro. 20 amperes para arriba, 20 amperes para abajo de la malla, corriente total encerrada, no hace falta que hagamos ninguna cuenta de regla de 3, nada, cero. Entonces, si la corriente encerrada es cero, el campo nos va a dar cero por la fórmula, ¿no? Entonces, en el último punto, la misma fórmula siempre, pero en corriente encerrada vamos a poner cero. Entonces, no hay campo exterior. Es una de las propiedades también del cable coaxil. El campo en un cable coaxil ideal, afuera, es cero. Tengo una consulta. Por esto tiene algo que ver que cuando se toca la malla de afuera con el cable central, ahí anda mal la señal, digamos. ¿O no Totalmente. funciona? Sí, ahí hay una interferencia bárbara. Ah. Totalmente, porque si tenés corrientes que van en sentido opuesto, ahí no sé qué pasa. Si se llegan a tocar,
No creo que ande, o se debe ver muy mal, si pasa eso. Claro, tal cual, por eso te decía. Porque me ha pasado de que cuando se tocan los pelitos de la malla con el centro no funciona. ¿No funciona nada o se ve muy mal? Se ve, anda muy mal. O sea, en canales de la radio de comunicación, ponerle un VHF, la señal de emisión es muy corta. Claro. Sí, estás rompiendo todo el principio del cable coaxil. Sí. Así que, bueno. Bueno, igual lo que circula por el cable coaxil, en el ejemplo que me diste vos y en la mayoría de los casos, no es una corriente continua. Es una corriente variable, es mucho más complejo el fenómeno. Tenemos campos magnéticos y campos eléctricos variables. ¿Sí? Piensen que si no, sería muy difícil transmitir alguna señal compleja, ¿no? Bueno, listo por hoy, chicos. ¿Sí? Seguimos la vez que viene con la práctica 7. Si es que Ricardo da Faraday, podemos ya avanzar con lo siguiente, y si no, bueno, lo esperaremos. Sí, dijo que la idea era esa, de esta semana bueno. ya meter la 7 y la semana que viene hacer la 8. Dale. Gracias, Marcos. Vamos bien entonces, sí. Dale, gracias a vos. Chao, hasta Bueno. luego. Chao. No, profe, gracias. El jueves. Hasta el jueves. Nos vemos.